positiva. Vimos varios ejemplos, el de un disco, después cuando esta distancia que hay del punto en el cual nosotros queremos medir el campo eléctrico es muy chico en comparación con este radio, entonces nos quedaba que el campo eléctrico era sigma sobre epsilon cero. Es más o menos como un plano infinito sería, ya que esto se hace tan grande que prácticamente desaparece esta distancia. Habíamos visto el anillo, que pasaba con una barra lineal. Acuérdense que estos eran sistemas continuos. Los sistemas discretos eran aquellos en donde estaban las cargas solas, es decir, las cargas puntuales. Ya cuando tienen un sistema en el cual nosotros tenemos que dividirlos o separarlos, dividirlos en realidad en pequeños elementos infinitesimales, ahí ya estamos hablando de sistemas continuos. Y el que nos faltaba, bueno, es este ejemplo que utiliza la base del campo eléctrico del ejemplo anterior, del disco, en donde el campo eléctrico en un punto es igual a la densidad superficial de carga dividido 2 epsilon 0. ¿Qué pasa cuando tenemos dos placas paralelas? Están las mismas, tienen la misma carga, son iguales, pero de signo opuesto. ¿Qué pasa con el campo eléctrico? A ver, ¿dónde era que tenía para el puntero? Bueno, ahí está. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en este punto acá? Así cambiamos al rotulador que me hace. Aunque lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si nosotros queremos ver el campo eléctrico en este punto? Esta placa positiva, como esta es, sé que la carga de prueba es positiva, entonces me va a generar un campo eléctrico. Bueno, no tengo, lo estoy haciendo con el mouse, así que me sale cualquier cosa. Este campo eléctrico acá, producto de esta placa positiva, y esta otra placa negativa me va a ocasionar un campo eléctrico, pero de atracción. Acuérdense, cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. Como son iguales cargas, esta se anula con esta. De la misma manera va a pasar del otro lado, en este otro punto, a la derecha. Esta carga negativa, perdón, como nuestra carga de prueba positiva, me va a traer un campo eléctrico hacia la carga negativa, y esta otra positiva me va a ocasionar este otro campo eléctrico. De la misma manera, son iguales, en diferente sentido, estos se anulan. Es decir, el campo eléctrico afuera de esas dos placas delgadas es cero, o sea, no existe. Ahora, ¿qué pasa adentro? ¿Qué pasa acá dentro de estas dos placas? No sé, Y en este profe, punto. Sí, así cuando está afuera, que por ejemplo se encuentra más cerca de una placa que de otra, igual se anulan. sí, de la misma manera se van a anular. ¿Por qué? Porque vos fijate que el campo eléctrico para este tipo de casos, a una placa, no depende de la distancia, fíjate. A diferencia de que si fuera una carga. Cuando es una carga sola, ahí sí depende de la distancia. Pero como estas son placas, y habíamos visto que el campo eléctrico cuando es una placa
el resultado daba sigma sobre 2 epsilon 0. Es independiente de la distancia. Por eso se anulan las dos. ¿Está? ¿Se entendió? Ahora, si vos tenés una carga Q, acá tenés otra carga Q, ahí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tu campo eléctrico acá va a depender de esta distancia y de esta distancia. ¿Está? ¿Se entiende? Esto es un sistema continuo. Un sistema continuo, para este caso, no entra en juego la distancia. Ahora, cuando es un campo discreto, es decir, son cargas puntuales, ahí sí entra en juego la distancia. ¿Está? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Acá estamos trabajando con un campo eléctrico en el cual no está dependiendo de la distancia donde nosotros estamos tomando. Por eso es independiente de ella. Por eso ambos campos se anulan. Ahora, si estamos acá adentro, ¿qué va a pasar? Esta placa positiva me va a generar un campo en esta dirección. Y esta placa negativa me va a generar un campo de atracción, es decir, en esta dirección. Entonces, ambos campos se suman. Entonces, el campo eléctrico dentro de estas dos placas es igual a sigma sobre epsilon 0. Esto después lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte de capacidad. Cuando veamos los capacitores no son otra cosa que esto que está acá. Son dos placas. En el medio puede existir o no lo que se llama un dieléctrico, que después vamos a ver. Y entre esas dos placas justamente aparece el campo eléctrico, que es el actor principal para que en un capacitor pueda existir energía que después nosotros utilizamos. Pero esa energía que vamos a ver se almacena dentro de este campo eléctrico, y el campo eléctrico es igual a esto, a la densidad superficial sobre epsilon sub 0, adentro de estas dos placas. ¿Por qué? Porque esta es positiva, entonces el campo eléctrico es de repulsión, tiene este sentido. Para esa misma carga de prueba, esta placa negativa atrae, por lo que ambos vectores tienen el mismo sentido, la misma dirección, por lo tanto se suman. Y nos queda sigma sobre epsilon 0. Este es para que ustedes tengan una idea de qué pasa dentro del campo eléctrico de dos placas paralelas. Esto es lo que ustedes vieron, el Packard electrónico. Es la partícula que parte desde una placa positiva hacia una negativa. Hay un campo eléctrico uniforme, entonces esa partícula se va a acelerar. Como el campo eléctrico es constante, esa aceleración es constante. Nos permite hallar en función de la carga y del campo la aceleración, la distancia y la velocidad. Y después lo que hace es qué pasa si esa carga está en un campo eléctrico, pero en este caso en un campo eléctrico perpendicular al desplazamiento de esa carga. Llegan a una ecuación de una curva. En función de qué signo sea esta carga, porque acá ya no se trata de una carga de prueba, sino es una carga que se está moviendo dentro de un campo eléctrico existente. Entonces, si la carga es positiva, como el campo eléctrico va hacia arriba, entonces ese campo va a tender a que esa carga eléctrica vaya hacia arriba. Porque acuérdense que
lo repele. Por eso lo tira o la tira hacia arriba. Ahora, si mantenemos ese campo eléctrico con esta dirección y sentido, pero ahora nuestra carga es negativa, entonces, ¿qué pasa? Al ser negativa, la atrae. Por eso es que la carga tiende a ir hacia abajo. Tiende a ir hacia abajo por esa atracción del campo eléctrico. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. Si en esa carga negativa, en la posición final que tiene, digamos, queremos calcular el campo eléctrico en ese punto, ¿el vector va a estar direccionado hacia abajo? Va a estar así. Y acá habría que ver, a ver, el vector en este punto, porque vas a tener un campo eléctrico acá. Habría que ver, tenés así, acá vas a tener, o sea, esto va a tener una fuerza. Y lo que pasa es que acá el vector campo eléctrico va a ser este siempre. Este que está acá que ya te está indicando. O sea, tu campo eléctrico siempre va a estar hacia arriba. O sea, siempre va a tener esta dirección y sentido que no sé si se alcanza a ver ahí, a ver cómo le saco el... ¿Ven? Esto ya es firme el campo eléctrico que existe en, no sé, supongamos que acá abajo hay una placa y acá arriba hay otra placa. Acá abajo, como el sentido del campo eléctrico es hacia arriba, la placa de qué signo tendría que ser acá abajo. ¿Positiva o negativa? Positivo. Positiva. Exactamente. Por eso es que el campo eléctrico va hacia arriba. Entonces tu campo eléctrico en esta posición va a ser el mismo, va a estar para arriba. Lo único que ese campo eléctrico a esta carga la manda para abajo. ¿Por qué? Porque la trae. ¿Está? En este caso, el campo eléctrico va a seguir siendo el mismo, pero la posición de la carga va a estar hacia arriba. Y esto es el funcionamiento, bueno, ya no es más ahora, todos los televisores son de LED. Antiguamente, cuando eran los famosos tubos grandes, estos tubos de rayos catódicos, este es un símil, esta sería la pantalla del televisor. ¿Y qué pasaba? Recibían las cargas y bueno, la hacía pasar por diferentes deflexiones y en función de si era una positiva o una negativa, pegaba en la parte de arriba o pegaba en la parte de abajo o pegaba en la parte del medio y de esa manera se iba dibujando la imagen que ustedes veían. Pero esto es para los tubos de rayos catódicos. Ahora con que cambió todo, bueno, primero fue los LCD y bueno, ahora son todos LED. O sea que esto, bueno, es para que tengan una idea de cómo eran las pantallas anteriores y cuál era el principio de funcionamiento de por qué o cómo se formaba esa imagen. Es esto, es desvío de cargas eléctricas, todas programadas de tal manera que en función de dónde peguen se va formando la imagen. Y eso es lo que ustedes veían. ¿Ah? ¿Se entendió eso, chicos? No sé si contesté tu pregunta o no. No sé. Sí, profe. Gracias. Y bueno, como vimos en esa simulación que le habías mostrado, ¿se acuerdan esas flechas blancas que aparecían, que preguntaron qué es lo que eran? Eso era lo que se conoce como líneas de campo eléctrico. Son las líneas que las imaginó Faraday, son aquellas líneas que él no, o sea, no existía ni la matemática, él se la imaginó como para tener una idea de qué pasaba en ese espacio entre carga. Entonces, bueno, él imaginó eso, líneas de campo eléctrico la llamó,
recuerden que son líneas imaginarias, es decir, esas líneas nosotros no las vemos, a diferencia de las líneas de campo magnético, que esas sí las vemos, que son ustedes habrán visto ese ejercicio preclásico, limaduras de hierro que se le ponen abajo unos imanes y se van formando como unas líneas. Bueno, esas son líneas de campo magnético. En este caso, las líneas de campo eléctrico no las vemos. Fue una imaginación de Faraday que les permitió entender qué pasaba. Y, bueno, como les dije, siempre nacen del positivo, de la carga positiva, mueren en la carga negativa. No se pueden cortar nunca entre ellas, es decir, no se pueden atravesar entre ellas. Después, el vector de campo eléctricos va a ser siempre tangente a esa línea de campo eléctrico, por eso se veía una flecha cuando veíamos la imagen. No tengo un video, a ver si le puedo pasar ahora, pero simplemente como para que ustedes tengan una idea. Bueno, las líneas que entran salen son proporcionales, y estas son las líneas. Siempre salen del positivo y van... Y eso, profe, en un parcial, por ejemplo, que nos dan un ejercicio, ¿tenemos que dibujar las líneas de campo o no? No, lo que les van a dar puede pasar o no, que sea algo así, dos cargas, y bueno, a ver, en función de la cantidad de líneas, cuánto sería el valor de esta carga y cuánto sería el valor de esta carga. Fíjense que de la carga positiva, ¿cuántas líneas están saliendo? Si partimos de acá, tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 líneas. 16 líneas de campo eléctrico están saliendo. ¿Cuántas ingresan acá? Si partimos acá otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ingresa la mitad de las líneas que salieron en la carga positiva. Por lo tanto, la carga eléctrica negativa es la mitad de la carga eléctrica positiva. O lo que es lo mismo, la carga eléctrica positiva es 2 veces la negativa. ¿Por qué? Porque salen 16 líneas de campo eléctrico y en la carga negativa ingresan solamente 8. Si fueran igual cantidad de carga, las 16 líneas de campo eléctrico que salen del positivo deberían ingresar a la carga negativa. ¿Y cómo sabemos el número de líneas? ¿Y contás? ¿Cómo hice yo? No, pero el cálculo tenés que hacer. No, el cálculo no, o sea, no podés. Porque yo vi no que hay decía una que era manera. proporcional a la magnitud de algo en la diapositiva, creo que anterior o por ahí. Y eso me perdió. El número de líneas por unidad de superficie. Eso es, en realidad, es el flujo eléctrico, que lo vamos a ver más adelante, por eso yo no lo quise decir. La cantidad de líneas, de estas líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, es lo que se conoce como flujo eléctrico, que sería eso. Te da una idea de la magnitud del campo eléctrico. Así, con ese flujo vos vas a poder determinar el campo eléctrico existente en un determinado punto. Pero si vos querés saber la cantidad, si una manera de calcular, no la hay. Sí les puede pasar esto, la cantidad de líneas que van a salir de una carga y la cantidad de líneas que van a ingresar en la otra. Eso te da una idea de la carga que tiene cada uno. En este ejemplo, en el cual, fíjense que acá afuera tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que todas las que están acá ingresan acá. Y estas están dibujadas de esta manera porque es como que se van hasta el infinito y vuelven a ingresar acá. Entonces, la cantidad de líneas que salieron de acá son la misma cantidad de líneas que ingresan acá. Por lo tanto, estas cargas son iguales. De signo contrario, por eso están ingresando, saliendo, ingresando en la otra. Para este otro caso, fíjense que la cantidad de líneas que salen no ingresan en esta carga, en la menos Q. Por lo tanto, la carga positiva es más grande que la carga negativa. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y después la densidad, o sea, si vos tenés más líneas juntas que aquellas que están más separadas, si ambas cargas son iguales, en realidad si son iguales van a ser el mismo campo, pero esta va a ser más grande, por eso tiene mayor densidad de líneas. Este campo eléctrico va a ser mucho más intenso que este. ¿Por qué? Por el simple hecho que fíjense que el espacio que tienen, que están separadas estas líneas. Acuérdense, esa cantidad de líneas nos da una idea de cómo es el campo eléctrico. Si es más intenso, si es menos intenso. Y después, esa cantidad de líneas que van a pasar a través de una superficie determinada es la que nos va a dar el flujo. Que bueno, es lo que seguiría. Pero a ver si le puedo compartir el videito para que lo vean. A ver. Un segundito. Que es como para que tengan una idea. No me deja. No. A ver, ahí parece. Es más o menos de la misma línea de los videos que habíamos visto. Nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Faraday nunca llegó a esa definición de campo eléctrico. Pero viendo ambos fenómenos eléctrico y magnético como fuerzas en el espacio, consiguió ver más que sus colegas. Como resultado de este y de otros muchos descubrimientos, llegó a ser con el tiempo director del Laboratorio de Investigación de la Royal Institution, y sucedió también a Davy como profesor y como miembro de la Royal Society. Fue trabajando como investigador, más que como profesor, como Faraday profundizó en las invisibles fuerzas del espacio. Para él, la fuerza 1 partido por R al cuadrado entre cargas eléctricas sugería que la fuerza debía ser aplicada por algo que se expandía hacia afuera desde las cargas. Algo que, como la luz del sol, nunca se detiene y nunca se acaba en el espacio. Tal como Faraday imaginaba, ese algo podrían ser líneas o tubos, cada uno de ellos capaz de aplicar una fuerza a cualquier carga durante su trayectoria. Estas líneas de fuerza comenzarían solo en cargas positivas y terminarían solo en cargas negativas.
con suavidad por el espacio sin cruzarse ni enredarse. Independientemente de su configuración, las cargas tendrían un esquema característico de líneas. La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría uno o dos pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Bien, ahí está la explicación de las líneas de campo eléctrico. Ahí también decía, ¿no? Esto, que el campo eléctrico es mucho más intenso cuando hay una mayor agrupación de líneas de campo eléctrico y que, bueno, era menos intenso cuando estas líneas eran menores. Ahí mostraba cuando se alejaban más de la carga. O sea que son líneas imaginarias, son líneas que siempre salen del positivo y llegan a la carga negativa, no se pueden cortar. Y esta cantidad de líneas que atraviesan una superficie determinada es lo que nosotros conocemos como flujo eléctrico. Ese concepto de flujo viene justamente de la teoría de los fluidos, ¿no? Que es un fluido, no sé, el agua, algún líquido, que va a pasar a través de una superficie imaginaria, o sea, una superficie que nosotros determinamos. Para eso, este flujo es un campo vectorial, el cual va a incluir el vector de campo eléctrico, y a la superficie la vamos a representar mediante un vector que va a ser perpendicular al elemento que nosotros tomamos y siempre con sentido saliente. Entonces sería algo así. Campo eléctrico, nosotros tomamos esta superficie, el vector que representa esta superficie siempre es perpendicular a dicha superficie y saliente. Entonces, la definición de flujo nos dice que es esta cantidad de líneas de campo eléctrico, o el campo eléctrico en sí, que atraviesa esta superficie. Entonces, es este campo por el vector superficie. De manera escalar sería el campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo entre ambos, es decir, el coseno que forma el ángulo entre el campo y el vector superficie. Entonces, podemos ir girando. Por ejemplo, un ángulo de 22 grados, un ángulo de 45 grados entre el vector superficie, entre el vector campo eléctrico y el vector superficie. Fíjense que siempre el vector superficie es perpendicular al plano que nosotros estamos tomando como superficie. Y 90 grados. ¿Por qué 0? Porque, bueno, primero que nada están a 90 y fíjense que el campo eléctrico lo pasaría del lado, si uno quiere decirlo. Entonces, siempre que el campo eléctrico está a 90 grados del vector superficie, el flujo es
cero, es decir, no hay flujo, no existe flujo. ¿Por qué? Porque no está pasando ninguna línea de campo eléctrico a través de esta superficie, a diferencia de los ángulos que van variando. Acá va a pasar una mitad, acá va a pasar un poquito más, y acá va a pasar el máximo. Es decir, que cuando son paralelos el vector campo eléctrico y el vector superficie, el flujo va a ser máximo. Cuando son perpendiculares, el flujo es cero, no existe. ¿Tá? Bueno, ¿cómo hacemos para un sistema continuo? Es decir, otra vez, un cuerpo en el cual tenemos que dividirlo en pequeños elementos infinitesimales para poder ir tomando cada uno de esos elementos, en el cual vamos a tener un flujo por cada elemento. Entonces el flujo total a través de ese elemento va a ser la sumatoria, como figura ahí, o lo que es lo mismo, la integral. Nosotros vamos a tomar pequeños elementos diferenciales de este cuerpo, entonces en el cual va a haber un vector campo eléctrico, un vector superficie, perdón, fíjense, siempre perpendicular a dicha superficie y hacia afuera, multiplicado por el campo eléctrico. Para poder obtener el flujo total que va a atravesar este elemento, se hace la suma de esos pequeños elementos infinitesimales, y esta suma que es una integral. En este caso va a ser una integral cerrada porque es una superficie. Y este es un ejemplo de qué pasa con un elemento cualquiera que tenemos, por ejemplo, un cubo que tiene, fíjense, el lado L, tiene las 6 caras. El campo eléctrico está pasando en este sentido y dirección, como les muestra acá. Es decir, que ingresa por la cara 1 y sale por la cara 2. Por la cara 3, la 4 que está abajo, la 5 que es esta y la 6 que está del lado de atrás, el flujo es cero porque el campo eléctrico no pasa por ellos, o si ustedes prefieren, fíjense que este es nuestro vector superficie, el del campo eléctrico estaría acá. Entonces esto me forma 90 grados. Y dijimos que si el vector campo eléctrico con el vector de superficie forma 90 grados, el flujo en esa superficie es cero. De la misma manera, ¿dónde estás? Sí. ¿Sí? Va a ser en la cara 4, en la 5 y en la 6. A ver que se me perdió. Acá está. Este es el vector de superficie de este elemento diferencial. Nuestro campo eléctrico está así. Entonces acá hay 90 grados. Por eso el flujo es cero. De la misma manera en las otras caras. Pero ¿qué pasa con las caras 1 y 2? En donde sí, nuestro vector superficie es paralelo con el campo eléctrico. La fórmula de flujo eléctrico es campo eléctrico por el diferencial de área. Acuérdense que siempre tenemos que tomar un pequeño elemento diferencial. Siempre tenemos que tomar un pequeño elemento en la cara 1 y en la cara 2. El vector superficie que representa ese pequeño elemento siempre es perpendicular y hacia afuera.
acá es perpendicular hacia afuera. Entonces el flujo total que va a estar en este cubo va a ser el flujo de la cara 1 más el flujo de la cara 2, que es lo que está acá. Entonces, la fórmula era el campo por el área por el coseno del ángulo entre el vector superficie y el vector campo eléctrico. Para la cara 1, fíjense que el vector superficie va en este sentido y el campo eléctrico tiene esta dirección y sentido. Es decir, que el ángulo entre los dos es 180, ¿no? Coseno de 180, que es lo que está acá. Ahora bien, cuando vamos a la cara 2, este vector superficie es paralelo al campo eléctrico, por lo tanto el ángulo de separación entre ambos es decir que tenemos coseno de 0 grados. Esto me da menos 1, esto me da más 1, entonces campo eléctrico es el mismo, el área sería el área de esta parte del cubo, es L al cuadrado, son iguales. Por lo tanto, el flujo es, ¿qué quiere decir esto? Que el campo eléctrico que está ingresando acá es el mismo que sale. Por eso entonces no hay flujo en este cubo. ¿Por qué? Porque entra, sale. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, profe, se entiende. ¿Qué pasa cuando tenemos una carga Q cualquiera? Generalmente es positiva. Generalmente es positiva. Entonces, para saber cómo es el flujo, ¿qué hizo? Esto viene de la experiencia de Gauss. ¿Qué hizo él? Dibujó lo que le llamamos una superficie gaussiana alrededor de esta carga. Sabemos que el campo eléctrico de la carga es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga Q sobre R cuadrado. Entonces, tomamos un pequeño elemento diferencial, que en este caso es diferencial de área, el vector, como siempre, perpendicular a ese elemento que nosotros tomamos, hacia afuera. El campo eléctrico, como esto es positivo, va a ser saliente. Acuérdense, siempre sale del positivo e ingresa en el negativo. Y se vuelve a hacer otra vez lo mismo. Para poder hallar el flujo total a través de esta superficie, es la integral del campo eléctrico por la suma de todos estos elementos diferenciales que nosotros tomamos. El campo eléctrico es constante, sale afuera, nos queda la integral del diferencial de área, es decir, al integrar todos estos elementos, obtenemos la superficie de esta esfera, que es 4pi r cuadrado. Esto que está acá es esta integral. Entonces, reemplazamos campo eléctrico 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q cuadrado, Q sobre R cuadrado. A ver, ¿dónde estamos? Acá. Entonces, a ver si me pierde el puntero. Ya está. Entonces, este 4pi se va con este 4pi. Este R cuadrado se va con este R cuadrado. Entonces me queda que el flujo de esta carga en esta superficie es Q sobre epsilon 0. Y de acá sale la ley de Gauss, que dice que el flujo es igual
a la carga neta encerrada por esta superficie dividido epsilon 0. Eso es lo que nos dice Gauss. O sea, todo esto salió de la experiencia de Gauss, que es una manera de obtener el campo eléctrico de diferentes elementos a través de una superficie. Entonces, el flujo eléctrico a través de cualquier superficie gaussiana es la carga neta que uno encierra dividido por epsilon 0, que es la permitividad gaseosa. Entonces ustedes pueden obtener, por ejemplo, para Q1 pueden hacer esta superficie, para Q2 y Q3 pueden hacer este tipo de superficie, para todas las cargas podemos hacer este tipo de superficie. Vamos a ver que tampoco nosotros podemos elegir cualquier superficie. Esa superficie tiene que tener una serie de condiciones a la hora de la elección. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una carga eléctrica? Este es el campo eléctrico que radio que sale o que obtienen en esa carga. Entonces, ¿cómo va a ser el flujo? Bueno, Gauss determinó que el número de las líneas del campo eléctrico que atraviesan a la superficie va a ser el mismo. Entonces, ese flujo es independiente de la superficie que nosotros optemos o dibujemos. Es decir, para este primer caso, se hizo esta superficie 1, para este otro segundo caso se hizo esta superficie 2, y para el otro caso se hizo la superficie 3. Para cualquiera de estas tres superficies, la cantidad de líneas que la están atravesando es la misma. Entonces, esa superficie que nosotros consideremos va a ser independiente. O sea, podemos tomar una, dos, cualquiera de estas tres superficies, pero con una serie de condiciones que ya vamos a ver. No es que podemos elegir también cualquier superficie, sino la superficie gaussiana que nosotros elijamos Es la más para cercana, ¿no? Si no me equivoco. saber el flujo que existe ahí, tiene que cumplir un par de condiciones, no es cualquiera. Y después también encontró de que si la superficie que nosotros elegimos no tiene carga adentro, es decir, que no se encierra carga, el flujo a través de esa superficie es cero. ¿Por qué? Porque es como vimos en el caso del cubo. La cantidad de líneas que van a entrar van a ser las mismas que salen. Por lo tanto, el flujo neto que encierra esa superficie va a ser cero. ¿Cuál es el motivo? No hay carga encerrada, por lo tanto las líneas que ingresan son las mismas que salen. Por eso no existe flujo eléctrico en esa superficie. ¿Hasta ahí alguna duda? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. O sea, la ley de Gauss lo que a ustedes les va a permitir es hallar el campo eléctrico. Les va a permitir obtener el campo eléctrico de una manera más fácil. Por ahí le va a resultar muchísimo más fácil aplicar Gauss que aplicar por ahí las fórmulas que habíamos visto. Todo va a depender de qué tipo de carga ustedes tengan. Para estos casos, por ejemplo, en el cual hay una carga puntual Q que está ubicada en el centro de una superficie esférica, esta superficie esférica tiene un radio R, y lo que nos pide es calcular el flujo neto del campo eléctrico a través de esta superficie. Es decir, tenemos la carga
Tenemos R y tenemos la superficie. Y queremos saber qué flujo eléctrico hay a través de esa superficie. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar un elemento infinitesimal de superficie. Este diferencial S. ¿Sí? Recordemos, por ahí voy a ser medio pesado, pero es para que ustedes recuerden y aparte en función de eso va a ir Muy bien, profe. es perpendicular a ese elemento y hacia afuera. ¿Aquí? ¿Está? Sí, Eso ¿Se le había recuerden cortado a él? siempre. ¿no? A mí ya se me cortó. Entonces, el campo eléctrico para una carga puntual es la que vimos. 1 sobre 4 pi epsilon 0, QR K por cuadrado. Q sobre R cuadrado. Está. ¿Cómo nos están pidiendo que calculemos sobre la superficie de radio? O sea, nos están pidiendo que calculemos acá arriba. Por eso, esta R minúscula es reemplazada por la R mayúscula, es decir, la R de la superficie. ¿Está? Ahora lo que nos está faltando es calcular el flujo eléctrico. ¿Cuál era la fórmula del flujo eléctrico? Era la integral cerrada, porque es una superficie, del campo eléctrico por el elemento infinitesimal de área. Entonces, campo eléctrico habíamos visto que era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga sobre la R mayúscula, porque estamos trabajando sobre el borde de la superficie, por el diferencial de superficie, por el elemento que nosotros estamos tomando. De todo esto, ¿qué es constante? Sabemos que 1 4 pi epsilon 0 es constante. La carga Q es constante también, no es variable, en ningún momento nos dijeron que eso varía, entonces nosotros tenemos que tomarlo como una carga constante. R tampoco varía, es la misma a lo largo de toda la superficie, entonces todo eso queda afuera de la integral. Y nos queda la integral de la superficie. Como es una superficie esférica, la integral de esto es 4 pi r cuadrado. Y esto que está acá es la fórmula final, en la cual otra vez 4 pi se va con 4 pi, r cuadrado se va con r cuadrado, y nos queda que el flujo a través de esta superficie que nos pidieron calcular es la carga sobre epsilon 0. Es la aplicación de la ley de Gauss. ¿Está? ¿Qué pasa cuando tenemos un cilindro? Fíjense, este es otro ejemplo. Nos dice, un cilindro de radio R colocado en el seno de un campo eléctrico uniforme. Es decir, tenemos este campo eléctrico que está acá, este azul que está acá, este campo eléctrico está atravesando en esta dirección. Para que se pueda aplicar tiene Sobre que ese campo eléctrico que hacemos, superficie uniforme. colocamos este cilindro. Como superficie uniforme. Y queremos saber ¿Qué? ¿Cómo el que superficie flujo uniforme? a través de ese cilindro. O sea, ¿cuál es la condición tenemos para un campo aplicar esto? eléctrico Que que atraviesa está una superficie. atravesando. No hay carga neta encerrada acá. Dame un segundo, Fíjense que no hay ninguna carga, simplemente es un campo eléctrico en el cual nosotros le ponemos esa ¿Cuál es la superficie, este cilindro, y decimos, bueno,
Va. A ver, Y que ¿qué atraviesa una flujo superficie, tenemos ¿no? a través de este Eso cilindro? era lo que Ah, que lo decía. atraviese. Tenemos que emplear Gauss, ¿no? En el cual el flujo total a través de este elemento va a ser la suma del flujo a través de la etapa B1 más el flujo a través de la etapa B2 más el flujo que va a existir en la superficie lateral cilíndrica. Entonces, tenemos cómo es el campo eléctrico, vamos con los vectores de superficie. El vector superficie de esta etapa B1 va a ser este vector que va, como siempre, perpendicular a la superficie y va hacia afuera. El de la etapa B2 va a ser perpendicular hacia afuera. Y el de la superficie lateral también va a ser perpendicular. ¿Sí? Pensé que habían. No, Va a le ser pregunto si se cancelan esas, la de los costados, digamos, como el flujo lo cobra en el sentido, digamos. el de la superficie lateral. Sí. Exactamente. Esta, fíjense que nuestro vector superficie está para este lado, porque es perpendicular a esta superficie y hacia afuera. Y nuestro vector campo eléctrico es así, porque fíjense que está pasando así. Entonces nuestro vector campo eléctrico es esto. Acá hay 90 grados, por lo tanto, sobre la superficie lateral, nuestro flujo es 0. Va a quedar el flujo en la etapa B1 y el flujo en la etapa B2. Otra vez lo mismo. El flujo, ¿a qué es igual? A la integral del campo eléctrico por el elemento superficial que nosotros tomamos, que es esto que está acá en la etapa B1 y en la etapa B2. Como habíamos visto hoy, el ángulo que separa a la vector superficie y al vector campo eléctrico, esto es 180 grados. Por eso, bueno, se pone coseno de pi o coseno de 180 grados. Esto es menos 1. En la etapa B2, ambos están en la misma dirección y sentido, por lo tanto el ángulo de separación es 0. Coseno de 0 es 1. Mandé un audio, Facu, Como el que campo explica eso, eléctrico es el mismo y la superficie que está acá arriba es la misma que está acá abajo, la suma de los dos flujos da 0, porque este es negativo y este es positivo. Y este es un ejemplo claro de lo que decíamos, de que si no hay carga neta encerrada, el flujo a través de esta superficie es 0. ¿Por qué? Porque el flujo que ingresaría en esta etapa es igual a la que sale de esta etapa. Por lo tanto, el flujo total a través de la superficie, esta cilíndrica, es 0. Como no hay carga neta encerrada, no hay ninguna carga acá dentro de esta superficie, entonces el flujo es 0. Diferente sería si nosotros tuviéramos una carga puntual acá, y ahí sí, ahí ya vamos a tener otro flujo. Pero este es un ejemplo de por qué Gauss decía de que si no hay carga neta encerrada, entonces no hay flujo a través de esa superficie. Entonces, estas son las consideraciones que yo, o sea, lo que yo le decía, que Gauss, bueno, nos da una ley alternativa, ¿no? Para un procedimiento alternativo para obtener la ley, para poder calcular el campo eléctrico, ¿sí? Pero que no podemos aplicar para todos los casos. Nosotros tenemos que elegir una superficie que cumpla con esas condiciones. Primero,
que el campo eléctrico sea constante, o sea, eso es sí o sí, se tiene que cumplir eso, y que después ese campo eléctrico sea o perpendicular o paralelo al elemento de superficie que nosotros elegimos. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que nosotros elegimos la superficie gaussiana, ¿eh? Salvo que le diga, como en el ejemplo anterior, en este, que le diga que hay un campo eléctrico y quieran hallar el flujo a través de esta superficie. Si no, le puede decir, bueno, yo quiero saber el flujo acá y ustedes elijan la superficie que ustedes quieran. Pero esa superficie tiene que tener estas condiciones. Que el campo eléctrico sea perpendicular o paralelo. ¿Está? Bueno, es la fórmula de Gauss, donde el flujo es igual a la integral cerrada del producto vectorial del campo eléctrico por ese elemento diferencial. Y eso es igual a la carga neta encerrada dividido epsilon 0. Lo que está acá les dice, bueno, que si la superficie que nosotros elegimos cumple las dos condiciones, es decir, campo eléctrico constante, campo eléctrico perpendicular o paralelo al elemento de superficie, esa integral va a quedar igual al campo eléctrico por la superficie. Y esto a su vez va a ser igual a la neta encerrada dividido epsilon 0. Si se cumplen esas dos condiciones, siempre se va a producir esto. Esto lo van a ver más cuando lo vean así en ejemplos en la parte práctica. Pero como para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en este caso tenemos un plano infinito, que es el que está acá. Un plano infinito, fíjense que ya les da carga positiva. Al ser carga positiva, va a significar que nuestro campo eléctrico va a ser saliente, como está acá, va a ser hacia afuera, en ambas paredes. Y bueno, quieren calcular el campo eléctrico de esto. Lo pueden hacer aplicando la ley de Gauss. La ley de Gauss, que es el campo eléctrico por el diferencial de área, que es igual a la carga neta encerrada, dividido epsilon 0. Entonces, ¿qué hacemos? Se elige una superficie gaussiana para poder determinar el campo eléctrico. En este caso, bueno, elegimos un cilindro. Fíjense que en este caso, a ver. Vamos a tener un cilindro como el que vimos, o sea, va a tener una tapa S1, una tapa S2 y una tapa lateral. En esta tapa el elemento, nuestro vector superficie va a ser así, acuérdense, siempre perpendicular al elemento saliente. El de la otra tapa, o sea, de la posterior, digamos, va a estar acá. Y la de la lateral va a estar perpendicular. Ese sería el plano, profe, estaría cortando al cilindro. En realidad lo que vos estás haciendo es, vos tenés, porque te pide calcular en este plano. Sobre ese plano, vos elegís una superficie que cumpla con las condiciones que habíamos visto. Entonces, ¿qué superficie va en este caso? Un cilindro. Ese cilindro va a tener una tapa que va a estar sobre este lado, digamos que así mirándolo de frente a la derecha. Esta otra tapa que tiene este color verde sería del otro lado, de este lado. Es decir, uno está mirando de este lado
y el otro de este otro lado. Y después tenés la superficie lateral que cierra el cilindro. En la superficie lateral, otra vez, nuestro vector va hacia arriba. Fíjense cómo son los vectores de campo eléctrico. Nuestro vector de campo eléctrico es así. ¿Está? Entonces, esto, 90 grados, Se anulan. lo cual se anula, exactamente. Y nos queda el flujo sobre ambas tapas. Si le llamamos, a ver, no sé, esta azul le ponemos 1 y esta verde que sería la de la parte de si vos lo mirás así de frente sería la de la izquierda, digamos, la 2. Entonces, sobre la lateral, el flujo se anula directamente. Ya vemos que son perpendiculares, listo, chao. Ya no le prestamos más atención, sabemos que ahí se anula. Eso es 0. Entonces, ahora sí, vamos a trabajar con las tapas, la 1 y la 2. Es la integral cerrada o integral doble también. Cuando vean en análisis 2, van a ver que la integral cerrada o integral de superficie también es integral doble. Por eso en este ejemplo se le pone dos símbolos de integrales. O sea, esto que está acá es el equivalente a esto. Es una integral de superficie, una integral cerrada o integral doble. Por el aviso, por las dudas, por ahí si lo ven de esa manera. Entonces, para la etapa 1 va a ser el campo eléctrico por el coseno del ángulo entre el vector superficie y el vector campo eléctrico. Igual dirección, igual sentido, ángulo 0. Coseno de 0. Por este pequeño elemento diferencial de área que nosotros tomaríamos para realizar el cálculo. Y ese profe que usted puso que la carga es igual a la densidad superficial de carga por el área, ¿eso es siempre así? En este caso es así porque le está dando esto acá. El problema le está diciendo con densidad superficial de carga. Ese es un dato que siempre le van a dar. Al decirnos que este plano infinito tiene densidad superficial de carga, entonces nuestra carga para nuestro cálculo va a ser esta. Acuérdense que la densidad superficial de carga, que era la carga sobre unidad de área. Simplemente esto que está dividiendo pasa arriba multiplicando y nos queda el valor de la carga, que es la que nosotros vamos a obtener. ¿Está? ¿Pero por qué esto? Porque acá le está dando. Sí, me había olvidado de esa fórmula. Gracias. Le está dando el problema, ya le está diciendo, ojo, que acá tenemos que trabajar con densidad superficial. Entonces, esto para la etapa 1. Para la etapa 2 también habíamos tomado un elemento diferencial, el vector de esa superficie perpendicular a ese elemento hacia afuera, nuestro campo eléctrico va hacia allá. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es positivo, todo este plano es positivo, por lo tanto el campo eléctrico es saliente. Entonces, también campo eléctrico por el coseno por el diferencial de área. ¿Está? Entonces, como el campo eléctrico es el mismo, el área es el mismo, es como que pongamos 2 veces el campo por el coseno de 0 grados por el diferencial de área. Que el diferencial del área, en este caso, para hacerlo genérico, va a ser el área de esta tapa del cilindro. Y nos va a quedar que el flujo va a ser 2 veces el campo eléctrico por el área, pero a su vez ese flujo por Gauss, ¿a qué es igual?
a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Por eso se iguala esto. Esta primer parte es esto que está acá. Wow, con el mouse. Qué difícil. Y esta otra es lo que está acá. Este 2 por campo eléctrico por área es el resultado de la integral del campo eléctrico por diferencial de área. ¿Qué es lo que ustedes siempre van a hacer? Ustedes van a partir de esta igualdad cuando hagan cálculo de Gauss. Primero resuelven esto y después lo igualan a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Y de ahí ven el campo eléctrico, como en este caso. El campo eléctrico, entonces, va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Está? Porque acá lo que hace es reemplaza la carga por la densidad superficial por el área. Entonces, esta área pasaría acá abajo, al igual que el 2. Porque este está multiplicando, pasa dividiendo, multiplicando, pasa dividiendo. Este se va con este. Entonces me queda que el campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga sobre 2 epsilon 0. ¿Está? Ese es el campo eléctrico próximo a este plano infinito que nosotros tenemos. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Cómo se hace? Sí, profe. Disculpe, profe, ¿puedo ¿Por qué? explicar de nuevo esa última parte? ¿Cuál? Esa última en la que pasó la... O sea, si están en igualdad ahí. Espérame que vamos a hacer una... Sí, no podés Para no confundir. ahí y romper la ropa ahí nomás. Bien. Fíjate. Para que se me pierda el puntero. Nosotros llegamos a que la resolución, porque en realidad lo que ustedes van a hacer siempre es van a resolver primero esta primera parte, la integral del campo eléctrico por el diferencial de área, es decir, básicamente lo que es el flujo. Y después lo van a igualar, que por medio de Gauss es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. El resultado de esta integral vimos que es 2 veces el campo eléctrico por el área. Entonces, esto igualamos a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Pero ¿qué pasa? Como nos están Ya entendí, diciendo profe. de que tenemos una densidad superficial de carga, esta carga la reemplazamos por la densidad superficial de carga por el área. Es decir, es como que esto lo anulamos. Ahí está. Nos queda esto. Profe, Sí, una duda que me surgió es por qué cuando tomamos el cilindro no se cancelan los campos, o sea, uno en sentido hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Eso, ¿por qué se multiplica por 2 en vez de cancelarse? porque estos son positivos. O sea, en este caso, vos tenés uno que se te va hacia la derecha y el otro que se te va hacia la izquierda. En el otro caso, acordate que vos tenías una carga negativa. Esa carga negativa hacía que ese campo eléctrico se anule con esto.
En este caso no. En este caso, este campo eléctrico es como que esto va a ir y se va a ir al infinito. Y para este otro lado también. ¿Está? En el otro caso teníamos una carga negativa que hacía que ese campo eléctrico se anule. ¿Por qué? Porque vos acá tenés, espérame que te borre porque si no se va a armar un quilombete. Claro, profe, pasa que en los otros casos teníamos líneas de campo eléctrico en una sola dirección. Y entonces, de una parte de la cara, el área superficial, el vector iba a tener la misma dirección y de la otra parte no. El campo eléctrico. ¿Para cuál caso? El caso del cubo, por ejemplo. La línea de campo eléctrico atravesaba el cubo en una sola dirección. Claro, Entonces, porque es por como eso que se cancelaban y acá no se cancelan. Porque acá... es como que, o sea, si era el cubo, esto iba a ser así. Claro, pero acá salen de los lados, de las líneas de Acá campo. salen de los lados, salen de... Pero pasa sí. que creo que la diferencia entre este y el cubo es que la parte esta verde es positiva, ¿o no? La diferencia está, bueno, podría ser en eso, que al Y ser entonces positiva, hace volver para atrás. ¿O? Se repele. no es que hace volver para atrás. Al ser positiva, tu campo eléctrico está saliendo Ah, para allá. Y de la parte celeste, tu campo eléctrico está saliendo para atrás. En la claro, parte porque del era cubo, perpendicular y... el campo eléctrico entraba y salía. Entonces, si vos tomabas esta parte acá, vos tenías un campo eléctrico entrante y tu superficie saliente. Saliente. Ay, Y ahí por se te eso te da formaba el 180. Y por eso da negativo el Para mercurio. esta otra cara, como tu campo sigue este sentido, tu vector tiene esta dirección y sentido, acá Cero. tenés 0. O sea que se igualaba este con este. Pero este era menos y este era más. Claro. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es en un solo sentido. Sí. Exacto. O sea, el Profe, signo, ¿no se el signo podría te lo sumar da el acá coseno. ambos? El signo te lo da el coseno, por eso. Sí, claro, el coseno. Claro. Y Es él, un en realidad alfajor. estamos sumando. O el cilindro de la... Dice un alfajor, el cilindro de las dos tapas y el plano positivo, el dulce de leche que actúan las dos tapas. Aguantá. Perfecto. Sí, señor, buen Gracias, ejemplo. profe. Es un buen ejemplo que dice Ricardo, ¿sí? Un hambre Puede ser un tiene. alfajor donde están las tapas y el relleno sí sería como el que produce el campo eléctrico, de tal manera que una va a salir para una tapa y el otro va a salir para otra tapa. Es Sí, buenísimo. A profe, diferencia... Sí, por ejemplo, bueno, esto ahí justo hizo la analogía con el, no sé, el alfajor. Pero suponiendo que el campo eléctrico que viene generado viene desde afuera, por ejemplo, desde atrás de la parte verde. como este, que está acá arriba. Claro. Claro, ese que dijo usted. Al chocar, como por así No, decirlo, mal. con la parte verde que es positiva, que lo atraviesa igual o como, no me quedó claro eso. Se atraviesa igual la Lo que superficie, ¿no? pasa que en realidad, al ser positiva, tu campo eléctrico no va a poder atravesarlo. ¿Por qué? Claro, por eso me parecía Porque como que no. si esto es positivo, tu campo eléctrico va a ser así. Como que la única opción posible en este gráfico es, como dijo Ricardo, ¿no? Que salga desde el medio de las dos. Que salga del medio, que es el plano, hacer un plano positivo. Si este plano no tenía carga, o sea, no era ni positivo ni negativo, entonces sí podía cruzar de esta manera. No, profe, pero... No, sigue más. No, que al ser una carga positiva, vamos a borrar un poquito. Porque es como que o sea, también ¿Cómo es la viéndolo, onda si esta? salen desde el medio que se genera el campo eléctrico, como- tampoco ¿Qué? Te podría ser explico, posible, está- porque está para el bueno, lado me verde gusta. tampoco podría ir.
para ninguno de los lados. Por eso Me voy te a poner estaba al por día con todo explicar. esto, voy a Como es anotar todo lo que dijo positivo, esto y después me voy a poner a esta ver placa el libro. positiva te está generando el campo eléctrico que está Yo dibujado tengo acá. acá el libro Es mañana acá se me dijo. ¡No hacia afuera busquélo! ¡No y buscamos este las hacia cosas! afuera. Preguntar si todavía Si no por sabe. algún motivo está viniendo un campo eléctrico de otra carga para ¿A qué acá, hora vos decís que al cierran eso? encontrarse O con sea, este, es lo que se veía ¿El con las líneas de remisero? fuerza. ah, ¿Eh? Va a venir, No, y está en la casa, boludo. va a ser una No va a así, cerrar. la que En viene de Terratembre. afuera, Es donde pero... buscamos la comida, ¿te acuerdas y los sándwiches este de amigos? campo me va a Ajá. generar, uy, se me perdió el punto de Quedan letra. 15 minutos de clase. Va a ser así. Sí. Después me pego el pique después. Es decir, se van a rechazar y se va a ir al infinito. O sea, nunca va a atravesar Anda ya. el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque Anda ya. te está generando hacia afuera. Y Si este campo no tuviera carga, no sería ni positiva ni negativa, entonces ahí sí el campo eléctrico lo puede atravesar, que es el caso del cubo. El cubo no tenía carga. O del cilindro que habíamos visto. Ahora estoy prestando mucho más atención, bro, porque ¿Eh? tipo, pienso como si las clases En quedaran este grabadas, entonces no caso, le prestaba mucha atención y la ahora le metí. superficie gaussiana que nosotros estamos tomando, que es este cilindro, tiene carga neta encerrada, que sería todas las cargas que están en este plano infinito positivas. Y por eso tengo un flujo. Si no, no hubiera tenido flujo. Hubiera pasado el caso del cubo. El campo eléctrico que ingresa es el mismo que sale. Entonces las líneas de campos que ingresan a igual a las que salen es cero. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O no? ¿O se marearon? Sí, se entendió. Sí, profe, sí, sí. no, igual no me queda, no entiendo por qué, o sea, en este caso no se anula, porque usted dijo que hay carga encerrada, pero ¿y por qué sería como dos veces el 2 por EA? Porque vos estás tomando un cilindro que te está abarcando tanto la cara derecha del plano como la cara izquierda del plano. Profe, ¿puede ser que Te los está- campos sea uno hacia la derecha y el otro a la izquierda porque está el plano ese ahí? Claro, exactamente por eso. O sea, al tener un plano y al ser positivo, me va a generar un campo eléctrico hacia la derecha y un campo eléctrico hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo yo sé qué flujo me está, cómo puedo saber el campo eléctrico que me está generando este plano? ¿Querés ver la Es cara franca? utilizando una superficie gaussiana que me ocupe o que absorba esos dos campos eléctricos. ¿Y cuál es ese? Un cilindro. ¿Por qué un cilindro? Porque vas a tener una tapa que va a estar abarcando la tapa 1, digamos, y después el otro pedazo del cilindro o la otra tapa va a estar sobre la otra parte del plano, digamos. Por ejemplo, profe, si esa placa se mueve más hacia la izquierda, o sea, si está hacia la tapa izquierda, pero de la superficie, el campo eléctrico sería desde la superficie esa hacia la otra superficie de la tapa 2. ¿Cómo ahí, papá? No Explico, te entendí. supongamos que Sí, la placa esta infinita sí. se mueve hacia la izquierda, o sea, se va más hacia la izquierda llegando casi a la tapa o saliendo del Hacia la cilindro. tapa 1, digamos. Claro, ahí el campo eléctrico ya va a atravesar las dos tapas. Va a atravesar de los dos, porque, o sea, vos, ese plano, vos está ahí y vos elegís este cilindro. Entonces vos lo ubicas de tal manera de poder obtener el valor del campo eléctrico de las dos tapas de ese plano. O sea, si vos este plano lo movés más hacia la izquierda, más hacia acá sería... O sea, no hay problema porque vos este cilindro lo movés indistintamente. Claro, o sea, yo entendí por qué el campo eléctrico va hacia la izquierda y hacia la derecha. Yo lo que quería es como para que entienda mejor el compañero el por qué en el cubo se restan y por qué no acá, porque acá se suman.
pero en realidad es como que la placa infinita esa, ya hay dos cilindros, es como dijo el compañero, en la placa infinita sería como el dulce de leche. Por lo tanto, al poner las dos tapas, el campo eléctrico, uno se va hacia la izquierda y el otro se va hacia la derecha. Exactamente. Este La ejemplo placa infinita es la que produce el campo eléctrico es la tanto que... hacia la derecha y hacia la izquierda. Exactamente. Por eso es que queda positivo, o sea, por eso está el 2 acá, porque de las dos tapas, o sea, la superficie de las dos tapas es positivo el campo eléctrico. Claro, porque La abertura es de 0, por lo tanto va a ser positivo. Lo rec. O Ahora sea, sí es como que hay una parte azul, una parte celeste que sigue hasta el infinito por detrás de la parte verde. son dos son dos cilindros tapas. distintos que están en la placa infinita. La placa infinita está en el medio y las dos tapas, o sea, dos cilindros distintos, están como pegadas a la placa infinita. Exactamente. Entonces, la placa Pero no, infinita pero te genera un campo eléctrico para la tapa derecha y para la tapa izquierda. Pero como tu apertura, si vos te vas al cubo, tu campo eléctrico va hacia la tapa azul. Entonces, el diferencial de superficie va hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el ángulo que genera entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie es de 180 grados, entonces es negativo. Pero acá no Segundo, genera ¿Roberto? 180, Sí. porque tu campo eléctrico va tanto Pero hacia lo la está derecha como reconfundiendo hacia con la eso. izquierda. Cualquier cosa Por está eso el diciendo. campo eléctrico es 0. Por eso está el 2. Entonces, Por Afuera eso me se da una suman. explicada rápida por porque... eso se suman. Ah, paja. O sea, en Que vez de lo- sumar, vos multiplicás por 2. No paga. Eso le iba a preguntar yo, profe. O Claro, sea, y el... Sí. los ángulos Me pierdo mucho en física. son, o sea, Me son duele en 90 física, hacia la boludo. O izquierda sea, y no es que 90 tengo hacia la sueños, derecha, pero ¿verdad? me desconcentro mucho. Tengo un ¿A dónde? ¿Qué No, parte? es coseno No. de 0, Cero. 0 grados en... Sí, claro. Claro, porque vos tomás un elemento diferencial en la tapa. Y acordate que por eso le hincho bastante en que el vector que va a representar a ese elemento ¿Te diste cuenta que toda esta siempre es discusión se armó? perpendicular Ah, no, y la de hacia todo. afuera. ¿Ah? No, que toda esta Este discusión es se mi armó vector porque yo lo frené. superficie o de área. Nunca se inclina cuando vos tomás tu superficie. Siempre Salió. va a ser Exacto. perpendicular a la Claro. tapa. Acá en la lateral, si suponemos que el elemento va a ser así perpendicular hacia afuera. Como nuestro campo eléctrico está en esta dirección y sentido, forma 90 grados. Como este vector área es paralelo a este, es 0 grados. Ahora, cuando vamos hasta otra tapa, a la verde clara esta, tomamos otra vez un elemento diferencial. Nuestro vector de superficie perpendicular y hacia afuera es paralelo a este campo eléctrico. El ángulo de separación entre los dos es 0 grados. Por eso se suman esta tapa más esta tapa. A diferencia del cubo, Qué nivel. en el cual, primero que nada, acá no había carga. No. Entonces nuestro campo eléctrico que hacía La misma Lo- cantidad de líneas. lo atravesaba de esta Atravesaba nomás. en esta cara, esta de acá abajo, si ustedes ven, no lo atraviesa el campo eléctrico, o si quieren, nuestro vector superficie va a ser perpendicular hacia arriba, nuestro campo eléctrico estaría acá hay 90 grados, se anula. En esta etapa de este costado acá, si tomamos un pequeño elemento diferencial, nuestro vector es perpendicular y hacia afuera. Nuestro campo eléctrico viene acá. Esto es 90 grados, se anula también. Entonces nos queda sobre esta pared y sobre esta tapa. Y acá está la diferencia. Ustedes toman un elemento diferencial de esta tapa. El vector superficie de esta etapa es perpendicular y hacia afuera. Fuera. Y la E es hacia adentro porque hacia el otro lado. Entonces, si este es mi campo eléctrico y mi vector superficie es este, el ángulo de separación entre este y este es
180 grados. Coseno de 180 es menos Menos 1. uno, por eso está el Acá yo negativo. tendría menos 1 por la Exacto. diferencia del ángulo. Ya está. Cuando yo dibujo esta otra tapa, mi vector superficie perpendicular y hacia afuera es paralelo al campo eléctrico. Es decir, la separación entre estos dos Cero. es 0. Coseno de 0 es 1. Como acá dentro no hay carga encerrada, el campo eléctrico es el mismo, el área es el mismo, entonces esto se anula con esto. Lo único que me faltaría Y preguntarle es por por qué un eso el cilindro, o sea, flujo no puede eléctrico ser en una este cubo otra. es 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? ¿O se complicó más? Yo, profe, ya entendí dónde me estaba malinterpretando el gráfico. Lo que yo estaba viendo era que no me daba cuenta que los signos más que están sobre el verde es porque son del plano que atraviesan, no son de Sí, la tapa. exacto. Y yo pensé que los Claro. signos más eran de la tapa verde, y entonces yo decía, ¿cómo el campo, partiendo del medio, va a atravesar algo que también es positivo? O sea, no me cuadraba eso, y era porque en sí las tapas tienen densidad de carga superficial, y esos signos más del verde es del plano amarillo, que no tiene nada que ver con la tapa. Exactamente. La, Ahí la, estás viendo mal. Lo dijo mal igual. la superficie que ustedes van a elegir no tiene signo. Es una superficie que ustedes eligen de tal manera que a ustedes les facilite poder obtener el flujo y de esa manera el campo eléctrico. Pero la superficie gaussiana que ustedes elijan no tiene signo. ¿Está? Profe, a muchos capaz le confundían por el tema de la perspectiva o la vista en la que estaba el plano. Porque la única forma de verla al plano es dibujándola así. Porque si le dibujan de forma horizontal donde se vea al costado de las tapas, no se va a ver por el plano ese. No O se es muy va a ver, fino. sí. Sí, por ahí es Por eso medio está dibujado así. complicado un poquito verlo, pero, o sea, es un plano positivo. Sobre ese plano ustedes hacen una superficie gaussiana, un cilindro en este caso, ¿eh? Y sobre ese cilindro, bueno, como es un plano positivo, el campo eléctrico va a salir de esta pared hacia afuera, y de la pared de atrás, por así decirlo, sale este otro campo eléctrico. Esto Y fue un ahí cuarto. los vectores de superficies, acuérdense siempre cuando ustedes eligen el elemento infinitesimal, el vector superficie es perpendicular a ese elemento y hacia afuera. Entonces siempre hay 0 grado entre Bien ambos. hecho. Y por eso se suman y me queda esto. Ujú. A diferencia del cubo, en donde uno hay 180 y en el otro hay 0, por eso se anula. La superficie gaussiana que ustedes toman, acuérdense, no tiene signo. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Y después, Había un otro. chico, profe, que quería preguntar algo. Sí. Se lo escuchó de fondo. No escuché. Quería. No, No. Ale, no se te escucha. No Como se que te empieza escucha. a hablar y se corta el toque. Sí. O por el chat, dale lo mismo, como quieras. No. No. Ahora tenés silenciado, vale, si es que estás preguntando algo. Ah, está, no era nada de eso. Bueno, no importa. ¿Está bien? Está, Ricardo, no hay problema. Ya justo también estamos terminando. Era esto nomás. Simplemente le quería mostrar lo que nos faltaría. Si pueden mirarlo en la filmina que pasé. Es el campo eléctrico, pero ahora de una
una carga lineal. Fíjense que acá también nos está diciendo carga lineal y nos está indicando la densidad de carga. ¿Qué se hace acá? Tomamos una superficie gaussiana, en este caso un cilindro. Como es una carga lineal, si este gráfico lo miramos así de frente, de este lado, se ve esto que está acá. Esta es la línea, y este es el campo eléctrico, y esto que está en azul es el cilindro que nosotros dibujamos. Y en función de eso tenemos que ver cómo va a ser el campo con respecto a las diferentes etapas. Y después vendría ya con una esfera. Una esfera que acá por ahí le van a enloquecer un poquito en la parte práctica, porque van a tener una esfera que va a ser una corteza en este caso, es decir, al hablar de corteza, está hablando de que todas las cargas están distribuidas en la superficie, adentro de la esfera no hay nada, toda la carga está sobre su superficie. O la otra es una esfera completamente cargada. ¿Está? Y esos son dos ejemplos, y después, bueno, una aplicación de la ley de Gauss, que es un cable coaxil, que un cable coaxil no es simplemente un elemento conductor sobre una malla, y en el cual, bueno, justamente se emplea esta ley de Gauss para ver el campo eléctrico que existe ahí, a ver qué tipo de interferencias puede ocurrir o no. Y esta es una forma diferencial de la ley de Gauss que trata sobre el teorema de la divergencia. La divergencia es un teorema en el cual ustedes lo pueden ver como esta manera, que es la resolución de una integral, pero también hay una manera de resolverlo de manera con derivadas. La divergencia es un valor que ustedes obtienen que le da una idea del flujo, es decir, si esa divergencia es positiva, significa que hay un flujo saliente, por lo tanto es una fuente. Si esa divergencia es negativa, es un flujo que está ingresando, entonces le está diciendo que es un sumidero, o sea, un lugar donde ingresa. Y con eso terminaríamos esta primera parte, pero esto lo vemos el miércoles que viene. Terminaríamos Gauss y arrancaríamos ya con la parte de potencial. Así que bueno, chicos, hasta acá llegamos. No sé si tienen alguna duda, algo, o bueno, lo preguntan después, como ustedes quieran, chicos. No, profe, todo bien, todo entendido. Todo bien. A leer, ¿no? Por Sí, mi parte, no, profe. eso no se olviden. Lean, como les dije, no dejen para más tarde, porque como